En noviembre de 1952, un oficial de inteligencia del ejército soviético destinado en Viena pasó junto a un auto estacionado y deslizó un sobre doblado por la ventana. El auto pertenecía a un diplomático estadounidense. El sobre contenía una carta escrita en ruso ofreciendo vender secretos militares a cambio de dinero. En pocas semanas, la CIA identificó al hombre como Piotr Popov, un mayor de la GRU, la inteligencia militar soviética. Se convirtió en el primer oficial importante de la inteligencia soviética que la agencia había reclutado. Durante 6 años, trabajando primero desde Viena y luego en Berlín Oriental, le dio a la CIA un panorama detallado de la capacidad militar soviética con la que la agencia solo había soñado hasta entonces. Pero cuando Popov fue llamado de regreso a Moscú y se separó de sus contactos, un intento desesperado por restablecer el contacto le dio a la KGB la pista que necesitaba. Cuenta la leyenda que Popov enfrentó un final más brutal de lo que sus contactos podían imaginar. Esta es la historia de Piotr Popov, el primer espía soviético de las CIA. Cuando Piotr Popov hizo su primer contacto, Viena era un centro de espionaje de la Guerra Fría. Imagina cómo sería explorar las calles donde realmente ocurrió esta historia y ser guiado por quienes vivieron en ese mundo. Eso es en lo que se basa el patrocinador del video de hoy, Tradecraft Travel. Tradecraft Travel organiza recorridos históricos de espionaje en pequeños grupos por las ciudades donde todo sucedió. Su recorrido inaugural, Dead Drops and Double Agents, abarca Berlín, Leipzig, Praga y Viena. El recorrido está confirmado del 10 al 19 de abril de 2027. Con lugares limitados disponibles, ahora se ha programado un segundo recorrido para octubre de 2027. Si la Guerra Fría de Londres es más de tu interés, Tradecraft Travel también está organizando un nuevo recorrido allí, War Rooms and Walk-ins, enfocado en la rica historia de inteligencia de la ciudad y en las operaciones soviéticas y rusas en el Reino Unido. Tradecraft Travel fue fundada por Jack Buchanan, un oficial retirado de alto rango de la CIA. Su recorrido será dirigido por John Cipher, un ex jefe de estación de la CIA. Con grupos intencionalmente reducidos tendrás acceso directo a personas que vivieron y respiraron el tipo de drama de espionaje geopolítico sobre el que tanto te gusta aprender en este canal. Pero no todo es secreto y espionaje. Estos recorridos están diseñados para darte espacio para explorar y disfrutar algunas de las ciudades más interesantes y hermosas de Europa a tu propio ritmo. Haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado o visita tradecrafttravel.com/tradecrafttravel.com/Philip para obtener todos los detalles de los recorridos y reservar tu lugar. Eso es tradecrafttravel.com/tradecrafttravel.com/Philip. Piotr Popov nació en 1922 en una familia campesina en un pequeño pueblo a orillas del Volga. Creció en una cabaña de troncos de una sola habitación y su familia era extremadamente pobre. En 1930, un joven comisario llegó a la casa de los Popov. Estaba ahí para explicar los términos del nuevo programa soviético de agricultura colectiva. El hermano mayor de Popov, Alexander, que entonces tenía 18 años, agarró al comisario, lo arrastró por la habitación y lo arrojó al patio. 3 días después, las tropas de la GPU vinieron por la familia. A los Popov se les declaró kulaks, el nombre que se le daba a la clase de campesinos ricos. Entonces eran enemigos de la revolución. La familia fue detenida mientras esperaba la deportación a Siberia. Fue la respuesta decidida de Alejandro la que los llevó a esa situación, y también fue él quien los sacó de ella. Siendo el único en la familia que sabía leer y escribir, le escribió a Mikhail Kalinin, el jefe de Estado soviético, y pidió un indulto. De manera inusual fue concedido. Los Popov se convirtieron en una de las pocas familias que lograron evitar la deportación después de que ya había sido ordenada. Alexander empezó a trabajar como obrero, lo que le permitió comprarle a su hermano menor su primer par de zapatos a los 13 años. Piotr pudo asistir a la escuela, pero en 1940, mientras la Unión Soviética se preparaba para la guerra total, la escuela en Tula fue convertida en una academia militar y Popov fue inscrito como cadete. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial desde 1941, siendo herido 2 veces, mientras transportaba municiones al frente con un batallón de intendencia durante 4 años. En 1943 se unió al Partido Comunista y después de la guerra el ejército lo ascendió en lugar de retirarlo. Fue inscrito en la Academia Militar Frunze en 1945, donde tomó un curso de mando y Estado Mayor de 3 años. Luego fue recomendado para ingresar a la Escuela de Inteligencia del GRU en la Academia Militar Diplomática, donde se graduó en junio de 1951. Como oficial de inteligencia militar recién calificado, fue destinado a Viena.
Viena a principios de los años 50 era un nido de espías. La ciudad todavía estaba ocupada por 4 potencias: estadounidense, británica, francesa y soviética. Al igual que Berlín, cada nación patrullaba su propio sector y barrio mientras compartían la ciudad entre ellos. En noviembre de 1952, un diplomático estadounidense llamado Peter Baer iba conduciendo a casa después de hacer compras cuando su esposa encontró un sobre sellado en el piso detrás del asiento trasero. Había sido arrojado por la ventana mientras el auto estaba estacionado. Estaba dirigido en alemán con algunas faltas de ortografía al alto comisionado estadounidense. Dentro había un segundo sobre, mecanografiado en cirílico. Baer no podía leer ruso y lo entregó a la mañana siguiente al hombre de la CIA en Viena, Joel Roberts. La carta era de un hombre que decía ser un oficial soviético, ofreciendo vender la nueva estructura organizativa de una división blindada soviética por 3.000 chelines austriacos y proponiendo una reunión en una esquina del centro de la ciudad 2 noches después. Para demostrar su buena fe, la carta describía cómo las divisiones blindadas soviéticas se estaban reorganizando para operar en un entorno de guerra nuclear táctica. Si la oferta era legítima, era exactamente el tipo de material que los planificadores occidentales querían y necesitaban desesperadamente mientras las tensiones de la Guerra Fría aumentaban. La CIA actuó con cautela. La estación de Viena no tenía personal que hablara ruso, así que un agente contratado, un emigrado ruso llamado Alex Kunik, se reunió con Popov en una casa de seguridad deteriorada. Popov mostró sus credenciales de la GRU para probar quién era y luego entregó los documentos que había prometido. Joel Roberts y Amos Booth, el jefe y el subjefe de la estación de Viena respectivamente, manejaron el caso durante sus primeras semanas mientras los oficiales trabajaban para confirmar que Popov era quien decía ser. Richard Helms, quien en ese entonces era el jefe de operaciones de la CIA dentro de la dirección de planes, había dicho que reclutar a un solo ruso valía más que cualquier otra cosa que la estación pudiera enviar de regreso a Langley. Pero tenían que proceder con cautela. Unos años antes, un oficial soviético en Turquía llamado Konstantin Volkov había intentado pasarse a los británicos, solo para ser drogado y enviado de regreso a Moscú. El caso había caído en manos de nada menos que Kim Philby. Como con todos los llamados informantes que se presentan por su cuenta, aún no había manera de saber si el acercamiento de Popov era genuino o una trampa. La CIA era una agencia joven en 1953, tenía solo 6 años, y nunca había manejado a un oficial de alto rango de la inteligencia militar soviética como fuente. La guerra de Corea aún continuaba, y los planificadores de la OTAN trataban de averiguar cómo podría desarrollarse una invasión terrestre soviética en Europa Occidental, especialmente bajo la amenaza de armas nucleares. Un informante que se presentó por su cuenta desde dentro del propio GRU era el tipo de acceso con el que la agencia solo había soñado. La CIA decidió arriesgarse. El primer oficial de caso de Popov fue George Kisevsky, un oficial nacido en Rusia y educado en Dartmouth, que dirigía la sección de la CIA encargada de manejar fuentes soviéticas. Operando bajo el alias de Gary Grossman, construyó una relación con Popov que para algunos parecía más una amistad que una relación laboral. Los motivos de Popov, según los interpretó la agencia, no eran solo ideológicos. Después de todo, en su primera carta sí pidió dinero. También albergaba resentimiento por lo que los soviéticos le habían hecho a su familia y la tensión financiera que eso había provocado. No solo tenía que mantener a una esposa y un hijo en la Unión Soviética, sino también a una amante en Viena. Popov era algo así como un forastero entre sus colegas más refinados de la GRU. Sentía que sus superiores no lo valoraban y que su talento como reclutador no estaba siendo reconocido. Fuera cual fuera la mezcla, se mantuvo durante casi 7 años. Mientras Popov planeaba traicionar a su empleador y a su país, en 1953 fue ascendido a teniente coronel. Operando bajo los nombres en clave ATIC y después Allspice, Popov entregó los resultados que le había prometido a la CIA. Identificó aproximadamente a 650 oficiales del GRU y a más de 80 agentes soviéticos que operaban en Occidente. Esto fue suficiente para que los servicios de contrainteligencia occidentales desmantelaran o vigilaran redes cuya existencia desconocían. Proporcionó datos técnicos sobre el equipo soviético, incluyendo las especificaciones del nuevo tanque pesado T-10 y los reglamentos de campaña del ejército soviético de 1951 que regulaban cómo el ejército rojo planeaba combatir en un campo de batalla nuclear. El Pentágono estimó después que sus informes le ahorraron a Estados Unidos al menos $500 millones en investigaciones que de otro modo se habrían duplicado. Popov también le dijo a la CIA que los soviéticos sabían de los aviones espía U-2 que volaban sobre sus cabezas, ya que el radar soviético detectaba los vuelos a gran altitud. Fue la primera confirmación dentro del propio proyecto U-2 de que existía un problema de seguridad.
En 1955, la ocupación de Austria por las cuatro potencias terminó formalmente, y con ello el panorama operativo que había hecho de Viena un lugar tan productivo para la GRU. Popov regresó a Moscú. La CIA tomó una decisión deliberada pero difícil de no contactar a Popov mientras él estaba en la Unión Soviética. La vigilancia del KGB sobre los extranjeros en Moscú se consideraba demasiado extensa como para arriesgarse. Se habían acordado protocolos de contacto antes de que él saliera de Viena, señales con tiza, entregas encubiertas de cartas mediante direcciones postales en Europa Occidental, pero durante su asignación en Moscú, la agencia guardó silencio. Popov estaba solo por primera vez desde 1952. A finales de 1956 finalmente llegó una nueva asignación. Popov iba a ser enviado al cuartel general de una división de fusileros soviética en Schwerin, Alemania Oriental, a unos 90 millas de Berlín. La asignación era rutinaria, pero a través de los canales del GRU, Popov se enteró de que se estaba organizando para él una transferencia a la sección de apoyo a agentes clandestinos en Karlshorst, en un futuro no muy lejano. Era el puesto más delicado que manejaba el GRU en Alemania, ya que era responsable de procesar y enviar agentes encubiertos al oeste. El valor de inteligencia sería significativo. Había estado sin contacto con la CIA por más de un año, sin que llegara nada a través de ninguno de los canales acordados. Decidió que necesitaba contactar a sus contactos antes de que llegara la asignación en Karlshorst, y se le estaba acabando el tiempo para hacerlo. Antes de salir de Viena, Popov había recibido instrucciones sobre un procedimiento de recontacto como último recurso. Si los canales estándar no estaban disponibles, debía encontrar a un contacto estadounidense de confianza y entregarle un sobre dirigido al coronel Grossman, es decir, el nombre de cobertura de Kiselyov. En un restaurante en Schwerin a finales de 1956, Popov vio a un hombre del oeste. Era el teniente coronel Kirkland, un oficial británico adscrito a una misión militar británica. Un británico tendría que bastar. Siguió a Kirkland al baño de hombres y le entregó un sobre grueso en la mano, susurrándole en alemán que debía ser entregado al coronel Grossman de la inteligencia estadounidense en Berlín lo más rápido posible. Kirkland entregó el sobre a la estación del Mi-6 en Berlín, donde un oficial comenzó a traducir 6 páginas de denso texto ruso. Incluía un informe detallado sobre la organización del GRU en Alemania Oriental y una propuesta para una reunión. Justo en ese momento, un colega entró y le preguntó qué estaba viendo. Ese colega era George Blake, un alto funcionario del Mi-6, que sin que nadie en el servicio secreto británico lo supiera, había estado trabajando para la KGB durante años. Le dijeron que parecía que el jefe de la CIA en Berlín, William Harvey, tenía una fuente importante del GRU en algún lugar de la zona soviética. Blake pasó la información directamente a Moscú. La KGB razonó que un oficial solo entregaría una carta a un desconocido si su canal de comunicación habitual se había roto, probablemente por una transferencia reciente, y comenzó a revisar a los oficiales del GRU que habían llegado recientemente a Alemania. Piotr Popov estaba entre los nombres de los hombres que coincidían con la descripción. Blake no sería identificado como un agente soviético hasta 1961, pero su aviso a finales de 1956 había abierto una investigación de contrainteligencia de la KGB. La KGB estaba en busca de un topo. En junio de 1957 se aprobó el traslado a Karlshorst. Popov ahora estaba dentro de la sección de apoyo a agentes ilegales de la GRU en Berlín Oriental, responsable de procesar a los agentes encubiertos antes de que fueran enviados al oeste con identidades falsas. El muro aún no se había construido, y los sectores abiertos de la ciudad le permitían cruzar al oeste para reunirse con sus enlaces. Mientras Popov se acomodaba en su nuevo puesto en Moscú, la KGB había conseguido un informe de inteligencia de la CIA. Se alarmaron al ver que contenía el contenido de un discurso privado del mariscal Zhukov. Se revisó la lista de asistencia de quienes estuvieron presentes en ese discurso, y entre los nombres estaba uno, Piotr Popov. La investigación de contrainteligencia que inició la pista de Blake en 1956 ahora tenía una lista corta de nombres. La investigación comenzó a intensificarse. Más tarde, en 1957, Popov tramitó la salida definitiva de Margarita Tiurova, una empleada de la oficina del GRU entrenada para trabajo encubierto en Estados Unidos. Tiurova viajó de Moscú a Nueva York vía París bajo el nombre de Mary Grodnik. Su coartada era que era una turista estadounidense que regresaba al país. Una vez en Estados Unidos, planeaba asumir una identidad falsa permanente como Florence Grochowska, una manicurista de Cleveland. Su esposo, también un agente ilegal con el nombre en clave Sokov, cuyo verdadero nombre era Igor Tiurov, viajó por separado bajo su propia identidad falsa.
Su misión era reunirse y construir una red de apoyo por la zona del Bronx o de Yonkers. Piotr Popov la instruyó en Berlín Oriental, revisó sus documentos y ropa para asegurarse de que no tuvieran etiquetas soviéticas y la despidió en el aeropuerto de Tempelhof. Le dijo a Kiselyov cuándo y cómo iba a viajar ella. La CIA le pasó los detalles al FBI que estaba esperando cuando Tiurova aterrizó en Nueva York en octubre de 1957. El FBI asignó un equipo rotativo de vigilantes para seguirla, una técnica que los agentes llamaban Bucket Brigade, diseñada para que ninguna cara apareciera con la suficiente frecuencia como para que ella se diera cuenta. Sin embargo, Tiurova era más astuta de lo que cualquiera se imaginaba. Ella percibió que la seguían cuando viajaba al aeropuerto de Tempelhof en Berlín. En marzo de 1958, ella y su esposo abandonaron su departamento, dejando la ropa y los platos adentro, y huyeron de regreso a la Unión Soviética. El caso Tairova era solo una pequeña parte de un programa mucho más grande de ilegales soviéticos. Moscú había pasado años construyendo redes de agentes ilegales dentro de Estados Unidos, oficiales y colaboradores viviendo bajo identidades falsas, a menudo asumiendo los nombres de niños fallecidos. Vivían como estadounidenses comunes, listos para entrar en acción si llegaba la guerra. La advertencia de Popov le costó al GRU una de esas redes antes de que pudiera ser construida, pero ¿a qué precio para él mismo? Una vez en casa, Tirova le dijo al KGB que sospechaba que su misión había sido comprometida desde el principio. Solo unas cuantas personas sabían de antemano los planes de viaje de Tirova. Piotr Popov era uno de ellos. La advertencia de George Blake, combinada con que la operación Tirova hubiera quedado comprometida, significaba que ahora Popov quedó directamente en la mira. La KGB ya había enviado a uno de sus propios hombres a Berlín Oriental en 1955. Su tarea era vigilar la colonia soviética en busca de cualquier actividad sospechosa y señales de deslealtad. Para septiembre de 1957, Valentín Zvezdenkov había sido ascendido a jefe del departamento de Karlshorst, responsable de vigilar a los agentes ilegales, el mismo tipo de trabajo que Popov manejaba en el GRU. Los dos hombres eran contrapartes institucionales, trabajando en el mismo territorio desde extremos opuestos, y Zvezdenkov tenía una visión clara de todo lo que hacía Popov. Para 1958, la investigación de la KGB llevaba 2 años en marcha. Otro problema para Popov era su amante en Viena. Le habían ordenado que rompiera el contacto con Milica Kohanek, pero de todos modos seguía escribiéndole. Kohanek era una refugiada yugoslava apátrida, una serbia que vivía en el sector soviético de Viena, sin ningún gobierno que la protegiera, y Popov originalmente la había reclutado como una fuente del GRU sobre los emigrados yugoslavos en la ciudad antes de que la relación se volviera romántica. Su contacto continuo era una violación directa de las regulaciones del GRU. En agosto de 1958, un oficial del GRU llamado Maksiminkov, enviado por la estación de inteligencia soviética en Viena para volver a reclutar a Kohanek como agente por derecho propio, llegó borracho a su departamento a altas horas de la noche, gritando y pateando la puerta para que lo dejaran entrar. La policía austríaca llegó pronto para arrestarlo, y para gran vergüenza de la embajada soviética, tuvieron que ir formalmente a recogerlo a la estación. Este incidente provocó una revisión interna de seguridad sobre el manejo de Kohanek por parte de la residencia. Esa revisión llevó a las cartas de Popov. Él afirmó que le había escrito con permiso oficial para ayudar a reclutar a un sargento estadounidense. La KGB no estaba satisfecha. Pusieron aún más vigilancia sobre Popov, siguiendo cada uno de sus movimientos. A Popov se le veía a menudo cerca del personal de la embajada estadounidense. A finales de 1958, un diplomático estadounidense en Moscú le envió accidentalmente una carta con una dirección de remitente en el sobre. Esto fue la prueba final a los ojos de la KGB de un contacto no autorizado con el enemigo. Valentín Zvedkov había estado vigilando a Popov durante todo esto. Habiendo construido su caso, se fue de Alemania el 12 de noviembre de 1958. 5 días después, el 17 de noviembre de 1958, Popov fue llamado a Moscú para lo que él creía que eran consultas de rutina. Fue arrestado al llegar. La CIA había preparado un plan de escape precisamente para esta contingencia, pero Popov había sido claro. Él no se iría sin su esposa e hijo. El plan era cruzar de Berlín Este a Berlín Oeste el 1 de mayo en un fin de semana, cuando las familias de la ciudad se movían entre sectores sin llamar la atención. Él nunca lo había activado. Su esposa e hijos salieron de Berlín Este hacia Moscú en tren aproximadamente 3 semanas después de su partida, despedidos por amigos en la estación. No había escolta de guardias ni aparente urgencia. Para el mundo exterior, la partida parecía rutinaria.
En el peor de los casos, según la evaluación de la CIA, Popov había sido llamado de regreso para recibir una reprimenda por su amante. Lo que sucedió en la Lubyanka en las semanas siguientes no se conoce públicamente. Lo que podemos asumir con seguridad es que no fue agradable para Popov. El enfoque estándar de la segunda dirección principal era confrontar al sujeto con las pruebas ya reunidas, darle suficiente tiempo para entender cuánto se sabía y luego exponerle las opciones disponibles. Grubanov, el jefe de la contrainteligencia soviética, supervisó el caso personalmente. La KGB consideró que Popov valía más como un activo controlado que muerto. Ya sea voluntariamente o bajo total coacción, aceptó cooperar. Su expediente recibió un nombre en clave: Judas. La operación se llamó Boomerang. A principios de 1959, Popov reapareció tras meses de silencio y reanudó el contacto a través de la red previamente establecida. Pero esta vez la KGB lo estaba controlando. Los informes de inteligencia que le entregaba a la CIA habían sido redactados por oficiales soviéticos y ajustados para parecer creíbles sin revelar nada real. En otras palabras, pura información sin importancia. El segundo propósito de la KGB era evaluar los daños. Las preguntas que hacía la CIA y sus solicitudes de información ayudaban a revelar cuánto sabían ya y si tenían otras fuentes internas. La CIA sospechó cuando su agente reapareció de repente. En diciembre de 1958, Moscú anunció que el presidente de la KGB, Iván Serov, había sido relevado de su cargo y transferido para dirigir la GRU. No se dio ninguna razón. La CIA lo interpretó como una respuesta a un grave fracaso operativo dentro de la inteligencia militar soviética. De hecho, Khrushchev había ordenado la transferencia de Serov porque la GRU había sido infiltrada y alguien tenía que dar la impresión de que estaba haciendo una depuración. A pesar de sus sospechas, la CIA continuó atendiendo los buzones secretos. Un canal activo hacia un oficial de la GRU, incluso uno potencialmente comprometido, todavía tenía valor operativo. Para ellos valía la pena el riesgo. Las reuniones continuaron. Para septiembre de 1959, la operación Boomerang había estado en marcha la mayor parte del año. La KGB organizó una reunión entre Popov y su contacto de la CIA, Russell Langel, en el restaurante Aragvi el 18 de septiembre. Popov llevaba un micrófono oculto. La KGB esperaba un intercambio controlado y ordinario. Cuando Langel llegó, primero se dirigió al baño de hombres. Ahí encontró a Popov enjabonándose las manos en el lavabo. Un tercer hombre estaba sentado dentro de un cubículo cerrado detrás de ellos. Popov se llevó un dedo a los labios. Langel abrió la llave del agua. Popov luego señaló un bulto bajo su camisa y giró un dedo cerca de su oreja. Era una señal para decir que llevaba un transmisor. Luego se quitó una venda en el pulgar izquierdo. La herida debajo fue autoinfligida, hecha deliberadamente en su celda para tener una razón legítima para ser vendado. Debajo de la venda había tiras de papel envueltas. Le pasó estas a Langel. A cambio, Langel le entregó a Popov un pequeño paquete del tamaño de un librito de cerillos. Ambos hombres regresaron a su mesa por separado, en silencio. Langel sabía que el intercambio en el baño solo podía significar una cosa. Popov había sido arrestado y estaba operando bajo el control de la KGB. Esa misma noche, Langel leyó la carta cilíndrica cómo llegó a conocerse. Popov la había escrito a lápiz en un papel que sus interrogadores le habían dado para redactar respuestas a sus preguntas. El mensaje decía lo siguiente: han dejado de golpearme. Por favor, intenten hacer algo por mi familia. Logré cortarme el dedo en la celda. Pase lo que pase, no rompan el contacto. Si mi plan funciona, me dejarán ir al extranjero otra vez como agente doble. Si no, mi única esperanza es que su presidente interceda ante Khrushchev por mí. Las relaciones son buenas ahora. Quizás me entreguen si el presidente lo pide. Ignore todos los informes de inteligencia que le envíe. Ellos están escribiendo los mensajes. Haz lo que puedas por mi familia. La CIA se encontró entre la espada y la pared, pero saber era mejor que no saber. Popov había estado bajo el control de la KGB desde el momento en que regresó a Rusia. Si rompían el contacto, su agente seguramente sería ejecutado. Tenían que seguir con el juego. Durante el siguiente mes, las reuniones e intercambios continuaron. La CIA estaba indefensa en manos de la KGB en este punto. Luego, el 16 de octubre de 1959, la KGB decidió que el juego había terminado. Popov fue enviado de nuevo a reunirse con Langel. Como siempre, llevaba un micrófono oculto. Cuando Langel bajó del autobús número 107 cerca de la embajada de Estados Unidos, 5 hombres lo sacaron de la acera
y lo empujaron a un auto que lo esperaba. Durante las siguientes 2 horas enfrentó un intenso interrogatorio. Desde amenazas a su familia hasta ofertas de dinero para cambiar de bando, Langell se mantuvo firme. Después de todo, él contaba con cobertura diplomática. Popov no tuvo tanta suerte. Al día siguiente, la prensa soviética publicó la versión de los hechos del KGB, una exhibición pública cuidadosamente coreografiada de una provocación diplomática por parte de Estados Unidos. Según la historia, pasajeros atentos del autobús número 107 habían visto a 2 hombres intercambiando paquetes durante la hora pico de la mañana y los retuvieron para entregarlos a la policía. Uno de los paquetes contenía 20,000 rublos. Popov fue encontrado portando instrucciones de espionaje y materiales para escritura secreta. Langell, un cuaderno con tinta invisible. El Kremlin utilizó la historia para obtener beneficios políticos, como una demostración de vigilancia ciudadana y una advertencia a los ciudadanos soviéticos contra el contacto con extranjeros. Russell Langell fue declarado persona non grata y expulsado de la Unión Soviética. Popov fue juzgado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en algún momento de enero de 1960. En mayo de ese año, un avión de reconocimiento estadounidense U-2, pilotado por Gary Powers, fue derribado sobre la Unión Soviética. Khrushchev utilizó el evento para retirarse de una cumbre de 4 potencias en París con Eisenhower ese mismo mes, poniendo fin a cualquier perspectiva a corto plazo de un deshielo. La esposa de Popov, Galina, fue interrogada extensamente por la KGB, pero se determinó que no sabía nada de la doble vida de su esposo. Se le permitió trabajar y su hijo, Vladimir, terminó sus estudios. En abril de 1961, George Blake confesó a la inteligencia británica que había estado trabajando para la KGB desde 1951. La inteligencia occidental finalmente se enteró no solo de cómo se había comprometido su túnel de espionaje en Berlín, sino también de cómo perdieron a su agente. Blake fue sentenciado a 42 años, pero escapó de la prisión Wormwood Scrubs en octubre de 1966. Fue llevado clandestinamente a la Unión Soviética, donde vivió el resto de su vida con una pensión de la KGB. El historiador de inteligencia John Newman sostiene que no fue solo George Blake quien llevó a la caída de Popov. La CIA pudo haber tenido su propio problema con un topo infiltrado. Newman señala a Bruce Solly de la Oficina de Seguridad de la CIA, quien, según Newman, reveló la existencia de Popov para protegerse de una investigación soviética aparte. La CIA aprendió algunas lecciones difíciles sobre su primer topo importante dentro de la inteligencia soviética, incluyendo que quedar expuesto inevitablemente tendría consecuencias mortales. En el caso de Popov, fue una serie de pistas, una combinación de romper las reglas del oficio y mala suerte lo que finalmente llevó a su caída. Valentín Zvezdenkov, contemporáneo de Popov en la KGB, salió de Alemania 5 días antes de que Popov fuera llamado de regreso. Un documento descubierto recientemente en el archivo de la KGB de Lituania sugiere que el momento no fue una coincidencia. Algunos relatos describen un final mucho más cruel para Popov que el pelotón de fusilamiento. Cuenta la leyenda que fue arrojado vivo a un horno crematorio mientras sus compañeros oficiales de la GRU eran obligados a mirar. La historia ha circulado en los círculos de inteligencia durante décadas, pero nunca ha sido confirmada. Rusia nunca ha hecho públicos los archivos de la KGB sobre Piotr Popov.